Bueno, el tema de COVID-19 sigue siendo una situación sanitaria que los diferentes gobiernos del mundo continúan paliando y son más de 100,000 dosis de vacunas Moderna las cuales han ingresado durante las últimas semanas al país. De hecho, el Ministerio de Salud Pública ha informado sobre cuáles son los lugares en donde la población guatemalteca va a poder adquirir la dosis. El pasado 24 de diciembre ingresaron al país 103,000 dosis de la vacuna Moderna, con el fin de contrarrestar el ingreso de la nueva variante del COVID-19. ¿A qué lugares se pueden abocar las personas para poder aplicarse la vacuna? En esta primera fase que estamos teniendo, vamos a habilitar los puestos de vacunación en los establecimientos de salud que pues, son reconocidos como centros y puestos de salud de nuestra red institucional, en la cual pues, la población puede acercarse para poderse vacunar. Esta vacuna la podemos utilizar en población mayor de 12 años. Vamos a darle cierta prioridad a los grupos de riesgo. En este caso sería aquellas personas que tienen alguna comorbilidad o alguna enfermedad crónica, a las cuales nosotros esperamos priorizar para poder completar su esquema o darle seguimiento al proceso de vacunación que haya quedado pendiente con cada una de ellas. Estas donaciones serán de utilidad para abastecer centros de salud y hospitales en los departamentos del país. Ejemplo de ello es San Marcos y Alta Verapaz, que cuentan con mayor población, por lo que es indispensable la aplicación de vacunas para evitar un incremento de la enfermedad. También el conocer cuáles son esas recomendaciones que brinda a la población precisamente por esta nueva variante que existe. Ya hemos iniciado la vacunación acá en el departamento de Guatemala. Esperaremos nosotros poder ir intensificando en el departamento ya para poder tener en toda la red de este departamento y poderlo acercar a la población. A nivel nacional también ya hemos iniciado con la vacunación en otros departamentos. Tenemos pendiente aún la entrega de vacuna en algunos departamentos lejanos, pero por cuestión de distancia todavía estamos en la logística de entrega. Esperaríamos nosotros a más tardar el día de mañana estar ya en un 90% a nivel nacional vacunando y esperaríamos nosotros que podamos tener la demanda de parte de la población para poder brindarle la oportunidad de que se puedan vacunar. Medidas preventivas en el tema de recién pasadas las fiestas, pues lógicamente nosotros creemos esperar un aumento de casos de enfermedades respiratorias. No necesariamente debe ser un repunte de COVID porque pues tenemos también circulando influenza y algunos otros tipos de virus que también afectan a la población, muy similares al COVID, pero si la población tiene algún caso de síntomas respiratorios como tos, dificultad para respirar o algún problema principalmente de fiebre, pues les invitamos a acercarse a la red de servicios para que se pueda realizar el diagnóstico de prueba por hisopado para estar seguros que el problema respiratorio no sea secundario al. Debido a la movilización de personas durante las fiestas de fin de año, el director de la red de salud brinda algunas recomendaciones para descartar el contagio de la nueva variante. Bueno, y sumamente importante para TN23 darle a conocer de primera voz de expertos a nuestros televidentes qué es lo que está aconteciendo para que no haya especulación respecto a estos temas de salud. Es importante protegerse, cuidarse, no está de más seguir teniendo ciertos cuidados porque este es un virus que es endémico, pero qué tan peligroso puede ser a través de las diferentes subvariantes. Para hablar del tema nos acompaña una experta, la infectóloga, la doctora Iris Casali, a quien agradezco este espacio para poder atender nuestras cuestionantes. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida al programa. ¿Qué tal? Mucho gusto y feliz año para todos. Gracias, igualmente para usted, muchos éxitos y bendecido año 2024, doctora Casali. Vamos a comenzar hablando un poco de los temas relacionados con COVID-19. ¿Puede disminuir este caso, pues algo que también está afectando, que es el dengue por el tema de las bajas temperaturas? Bueno, recordémonos que el dengue es una entidad que tenemos en nuestro país prácticamente en todas las regiones. Ya no es solamente una enfermedad transmitida por el zancudo en el puerto, en el mar o en el área de calor. El zancudo ha aprendido a vivir en lugares donde tengamos agua emposada y este zancudo es el que nos puede picar y llevar el dengue. Efectivamente, se ha considerado que cuando las temperaturas bajan,
el zancudo tiene menos posibilidades de replicarse y por lo tanto disminuir la posibilidad de contagio. Desafortunadamente no es algo que hemos visto que se haya manifestado tan rápidamente. Es decir, a pesar de que hemos tenido estas bajas de temperatura, aún tenemos enfermedad del dengue aún en la población. Así que sí podríamos pensar que ha disminuido, pero no en la medida que sucedía anteriormente. Pareciera ser entonces que existe todavía el dengue a pesar de que la temperatura ha disminuido. Gracias, doctora. Es importante hablar de estos temas porque es lo que más está afectando a la población en los últimos años. Y hablamos de un dengue que no habíamos visto con casos de decenas, aquí en el TN23 hemos cubierto esta noticia. Doctora, ¿cómo podemos identificar los síntomas para saber diferenciarlos, ¿no? Entre el dengue, el COVID-19 y esta nueva cepa JN1 del mismo COVID? Es una excelente pregunta. Cuando hablamos de enfermedades infecciosas, la gran mayoría de ellas generan fiebre, malestar general, dolor de cabeza, la gran mayoría de ellas. Pero podríamos de alguna manera dividir COVID, JN1 de un lado y dengue del otro. Dengue da mucho dolor de cabeza, da muchísima fiebre, mucho malestar. La gente siempre menciona que es como quiebrahuesos porque es mucho dolor de cuerpo, articular, malestar general. Mientras que el COVID y dentro del COVID, la cepa JN1 o la variante JN1, sabemos que es una entidad que afecta mucho más lo que son las vías respiratorias. Dengue, en cambio, lo que hace es un malestar general que puede o no asociarse a diarrea. El COVID y junto con el COVID, la JN1, es una enfermedad que da sobre todo en lo que es respiratorio. Puede ser bronquial, como puede ser de vías aéreas respiratorias. Y cuando hago la salvedad de vías aéreas respiratorias superiores, hablo de senos, hablo de oídos, hablo de garganta. Entonces, da una especie como de una fuerte gripe con muchísimo malestar. Y la JN1 no difiere de lo que hemos nosotros vivido porque es una variante que aprendió a vivir con nosotros. Es decir, el COVID o el SARS-CoV-2, que es el virus que se ha ido transformando en el tiempo, aún vive con nosotros en el planeta. Es un virus que logró cambiar o mutar en lo que es una de sus partes, que es la proteína. Esta proteína Spike es la que ha cambiado de tal manera que le hace sobrevivir mejor. La JN1 es la variante que logra infectar más, tiene una capacidad increíble para transmitirse más fácilmente. Por eso es que ahora vemos más familias o grupos con síntomas de tipo gripales, fiebre, malestar, dolor de cabeza, moquitos y dolor de garganta. Bueno, excelente todo lo que nos ha mencionado, porque siempre surge esta pregunta, doctora, realmente cómo diferenciar entre estos síntomas, porque son enfermedades que se han venido dando en los últimos meses y que los guatemaltecos no saben diferenciar y es algo muy natural. ¿Debemos vacunarnos? Esa es la pregunta, si ya las personas tienen, por ejemplo, 4 dosis de la vacuna del proceso de vacunación anterior contra el COVID-19. Ahora hablamos de nuevas dosis que han ingresado al país. ¿Es importante también estar atentos para recibirlas, doctora? Como dije antes, el virus ha ido cambiando con el tiempo. Ha sido un virus sumamente inteligente porque a raíz de que nos hemos ido vacunando, nos hemos hecho inmunes. Entonces él ya no puede subsistir con nosotros, de tal forma que ha ido cambiando y para poder vivir mejor. Estos cambios que ha generado hace que las vacunas que nosotros tuvimos antes ya no tengan la suficiente potencia, digamos que nuestro organismo ya no tiene la suficiente forma de defenderse. Primero porque las vacunas que nos colocaron eran buenísimas para las primeras variantes y segundo porque nuestros organismos han disminuido su capacidad de defensa, un poco similar a la influenza. La influenza, nosotros necesitamos vacunarnos cada año porque la influenza cambia y nuestras defensas van bajando con el tiempo, con el año. Lo mismo sucede ahora con esta variante que es
nueva, la JN1. Es una variante que logra escapar de las defensas que hicimos con las vacunas anteriores. Por lo tanto, si yo tuve 4 vacunas antes, es sumamente importante colocarme la nueva vacuna porque esta vacuna sí va a defenderme contra la JN1. Y la pregunta es, ¿para qué me la voy a colocar? Si al final de cuentas igualmente me puede dar. Porque se ha encontrado que si yo tengo esta vacuna, voy a tener menos riesgos de ir a un hospital, de requerir oxígeno y sobre todo en las personas de la tercera edad o de las personas que tienen alguna enfermedad como un problema cardíaco, problemas de tipo pulmonar como asma, personas con diabetes, problemas renales, hígado. Estas personas es muy importante que se vacunen para que cuando llegue esta JN1, que seguramente les va a llegar en un momento dado porque se transmite muy rápido y ya está en el país, esto va a evitar primero que yo me infecte y llegue al hospital. Número 2, va a evitar que yo tenga o disminuir el riesgo que me dé lo que se llama el long COVID o el COVID prolongado, digamos, en donde yo voy a tener síntomas posteriores que pueden ser neurológicos, que pueden ser incluso cardíacos. Entonces es sumamente importante que nos vacunemos. Bien, doctora, brevemente los guatemaltecos, usted nos ha dado una explicación muy clara del tema de la vacunación, es importante colocársela, pero para ir despidiendo ya la entrevista, me gustaría que usted nos dijera cuántas dosis realmente vamos a necesitar aún a lo largo de nuestra vida, por ejemplo, si va a ser anual o cada cuánto tiempo es recomendable estarse colocando la vacuna contra el COVID-19 por las subvariantes que van surgiendo. Es una excelente pregunta también, porque viendo cómo este es el 5.º año de pandemia del virus, entonces si nos ponemos a pensar, vea usted que llevamos 4 vacunas, ahorita hay una 5ª. Todos los científicos proyectan que esto va a seguir a más largo tiempo, muy probablemente con una vacuna de tipo anual para evitar todas estas complicaciones. Es verdad que se está trabajando en una nueva tecnología de vacunas, que son vacunas que se están tratando de hacer a nivel nasal, para que entonces tengamos una mayor defensa y que sean vacunas que tengan un mayor espectro, independientemente de cómo el virus va cambiando. Desafortunadamente, estas vacunas todavía están en estudio y no han pasado, digamos, las pruebas para que se puedan empezar a aplicar como se hizo con las vacunas iniciales. Así que hoy la respuesta es muy probablemente vamos a requerir de una vacuna al menos una vez al año. Bien, gracias doctora Casali por acompañarnos siempre en TN23 desde que inicia el tema de pandemia aquí en Guatemala. Hemos tenido la oportunidad de tenerla, así que un gusto siempre poder compartir con ella este espacio. Una excelente profesional de la medicina. Hacemos una pausa y regresamos enseguida con más información, así que usted no se despegue de TN23.